Hola Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Roberto? Anita, ¿cómo le va? Ciro, ¿cómo va? Buen mediodía. Igualmente para vos. Ahí te vemos por qué. Ahí está. Ahora sí, júntense un poquito, si nos júntense un amuchamos, poquito. Ahí está, nos entramos los tres. amuchamos. Ahí va. Nos amuchamos todo, pará. contanos- No vayas así vos, sería. Ahí Roberto. está. Ahí está. Ahí está. Bueno. Contanos, Roberto, hoy por Uber. Sí, bueno, inspirados en esto que está discutiendo la ciudad, fundamentalmente los actores protagónicos de la ciudad hoy son los concejales, son los propios taxistas, la función pública. Uber sí, Uber no. Primero saber qué es Uber. Yo muy claro, más allá de que uno lo puede tener en claro porque ha leído, no hemos utilizado mucho el sistema, por lo tanto vamos a preguntar bien de qué se trata el sistema, qué beneficios tendría, qué perjuicios tendría y bueno, por qué sí y por qué no. Argumentos que vamos a intercambiar con protagonistas, Garrett Edwards, que es un abogado de la ciudad de Rosario, perteneciente obviamente a la Fundación Libertad de la ciudad, y también va a estar Eduardo Tognoli, que entre los dos, tuvieron posiciones públicas a través de las redes sociales muy, que la idea es que se encuentren aquí. Va a estar también invitado Carlos Comi, del Ente de la Movilidad, para aportar la visión que la institución puede llegar a tener, la institución municipal, en el mismo día que ustedes lo contaron, ¿no? Movilización de taxistas. Y María Eugenia Yumuc presentando el proyecto. Completo, con todas las voces, Roberto. Sí, Todas las voces. ustedes están invitados también, ¿eh? Bueno, Nos gracias, quedamos. Roberto. Traigan algo para picar porque venimos sin almorzar. Epa. Igual que nosotros. Igual que nosotros, mira vos. Ah, mira. ¿Ah? Mira, bueno. Lo dejamos, todo tuyo. Sí. Almorzamos juntos entonces. Gracias, Roberto. Y nos gusta que ustedes estén del otro lado, ¿qué tal? Buen mediodía. Vamos a poder participar a través de las redes sociales. Tenemos una cuenta en Twitter. Traemos en el nuevo debate Uber sí o no en Rosario. Vota por sí o por no. Ya hubo muchos votos a esta hora de la jornada. 52% hasta ahora sí. El 48% no. Sabemos bien que es Uber. Hoy lo bajé al celular la aplicación intentando conocer un poco más del sistema. Obviamente que como no funciona en Rosario, tiene algunas limitaciones. Vamos a encontrar argumentos a favor y en contra de algo que afecta directamente dentro del sistema de servicio público al trabajo del taxista. También van a opinar los taxistas sobre este tema. Bienvenidos a Viceversa. 30 minutos, una pregunta, dos respuestas distintas. Bueno, ¿qué tal? Buen mediodía. Eduardo Tognoli, gracias por venir. Gracias por la invitación. Concejal de la ciudad de Rosario. El doctor Garrett Edwards, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Roberto? Muchas Bien. gracias por la invitación. Bueno, hoy tienen respuestas distintas, son los de Newell's. Ahí hay un punto de encuentro, ¿no? Debe ser el único. Pero no es importante, ¿o no? Es uno de los más importantes, ¿no? Encontrarse en la misma tribuna al menos una vez cada 15 días. Bueno, ¿por qué sí Uber, doctor? Roberto, Uber es una plataforma de economía colaborativa que funciona en 600 ciudades ya alrededor del mundo desde hace varios años, que nació en la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos, y que viene a dar por tierra con la manera en la que imaginábamos y pensábamos el transporte en el siglo XX, conectando e intermediando entre la oferta y la demanda para que la gente que quiere ser transportada a un lugar y la gente que está dispuesta a llevarla pueda hacerlo de una manera más simple, más rápida, más segura y más eficiente. ¿Por qué no, concejal? Yo creo que la pregunta no es Uber sí o Uber no. La pregunta es si Uber o cualquier otra empresa de transporte está dispuesta a cumplir con las reglas que establece la legislación local. Uber no es una plataforma, eso es lo que dice la empresa. Uber es una empresa de transporte, no lo dice Eduardo Tognoli, lo dice el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que en diciembre falló diciendo, no es una herramienta de alguna manera intermediación, no es una plataforma, en todo caso es una empresa de transporte que utiliza, como muchas otras hoy en Rosario, la tecnología para ofrecer sus productos. Bajo este eufemismo de economía colaborativa se esconden relaciones laborales de dependencia encubiertas, básicamente, ¿no? Economía colaborativa es otra cosa, es un grupo de vecinos que se junta para comprar colectivamente en el mercado, es mi vecina que le presta azúcar a la vecina, a la del tercero que le presta a la del primero, es
un montón de otras cosas que existen en nuestra sociedad, pero esto es una empresa multinacional que saca dividendos de prestar un servicio y que negrea a quienes son los trabajadores de ese servicio, que presenta como si fueran colaboradores. Ahora me contás por qué negrea esa palabra, que es una economía informal, digamos, está fuera de la legislación o fuera de la reglamentación. Carlos Comi es titular del ente de la movilidad de la ciudad de Rosario. Ellos monitorean, por lo menos, al menos participando también de esta discusión. Carlos, ¿cómo te va? Buen mediodía. ¿Qué tal, Roberto? Buen mediodía para todos. Bueno, ¿cuál es la posición hoy del municipio frente a esta discusión? Que a pesar que a Eduardo mucho no le gusta el sí o no, yo te llevo y te llevo por lo menos a esa respuesta sobre si aplicamos o no aplicamos. Hoy se presentó una ordenanza, o por lo menos una solicitud de ordenanza de María Eugenia Schmuck para discutir en el Consejo este tema. ¿Qué piensan ustedes en la MUNI? Los servicios públicos están regulados en la ciudad de Rosario por distintas ordenanzas. El servicio de taxis, el servicio de remises, el colectivo, la bicicleta pública. Uber no es compatible hoy con nuestras regulaciones. Si el Consejo Municipal las modifica, allí se debatirá. Pero claramente esto es absolutamente incompatible por una cantidad de requisitos que se le pide a un chofer de taxi y a un titular de taxis para funcionar en la ciudad. Este es el punto que es totalmente distinto a lo que se presenta aquí como un servicio ocasional donde alguien transporta a otro. Le preguntamos a un usuario de Uber y le pido a Diego Casassia, nuestro director, que por favor comparta con nosotros. Él se llama Nicolás, es usuario de Uber, le pedimos un videíto a la distancia, él está en Buenos Aires y respondía, por lo menos para tratar de saber qué es bien Uber o por lo menos cómo es la aplicación de este sistema, que en Buenos Aires también se aplica con mucha polémica. Bueno, soy rosarino, vivo hace 8 meses en Buenos Aires. Utilicé Uber en varias oportunidades, lo cual me pareció seguro, ya que tengo los datos del conductor en la aplicación, además práctico. Y con respecto a la tarifa, me parece muy económica en algunos casos, no en todos, ya que cuando hay demasiada demanda, la tarifa sube y ahí, no te conviene demasiado. De todas maneras, apoyo Uber, sobre todo también porque se generan nuevos puestos de trabajo y eso me parece más que positivo. Bien. Alguien que apoya, que usa Uber. Decía Eduardo recién, daba algunas argumentaciones de por qué no Uber, digamos, una empresa. Y a mí me pareció muy simpático, no la tenemos ahora, cómo ustedes promocionaron el programa en sus redes sociales y yo les agradezco a ambos. ¿Te gustó? Vos hablando de economía colaborativa y vos hablando de una empresa multinacional que quiere brindar un servicio en Rosario. Pregúntele a la cuenta en el banco de la empresa, a ver si no es una empresa, o si es una aplicación libre. Es una empresa. Es una empresa. Pero marca, Eduardo, un punto que me parece que no es menor. Si Uber sí, Uber no. Uber es el mascarón de proa para traer una discusión a la ciudad de Rosario, eso sin dudas. Que el tema es tecnologías que faciliten a la vida de la gente versus el pasado y el siglo XX. Es así, es la discusión y Eduardo tiene plena razón en lo que plantea en ese punto. Es decir, es quedarnos en el pasado con lo que no servía o dar pie a poder tener cosas que realmente nos mejoren la vida a todos. En ese punto, Roberto, también es interesante lo que menciona Eduardo del Tribunal Supremo Europeo de Justicia, que sí en diciembre pasado tuvo un fallo. No dijo que fuera una empresa, recordemos que los antecedentes son en realidad comunicaciones más breves, la de ese tribunal. Lo que dijo es que el servicio de intermediación que realiza está en el campo del transporte y al estar en el campo del transporte corresponde que los países y los municipios lo regulen, justamente lo que se está pidiendo que se discuta aquí en la ciudad de Rosario. Así que me alegra que esté actualizado Eduardo con lo que es la normativa a nivel internacional. Y después en el otro, lo de las relaciones laborales, son siempre discusiones que se tienen que dar. A ver, ¿hay mucha informalidad ahí, digamos, esa cuestión? Se está discutiendo en Londres ha habido incluso fallos donde algunos trabajadores se han reclamado y se les ha dado el reconocimiento como trabajadores. Otros fallos donde ha sido en contrario, se le ha extendido la licencia por 15 meses más a esta empresa. Ahora, también uno piensa, hay subordinación económica, hay subordinación jurídica, hay subordinación técnica, uno tiene que leer solamente la ley de contrato de trabajo y comparar, eso es la norma y no es otra cuestión, Roberto. ¿Qué diferencia hay entre la informalidad de un trabajador de Uber y la informalidad que tiene un peón de taxi hoy en Rosario? No, hay leyes que regulan. Porque hay mucho tipo si hay alguno que está incumpliendo la ley y hay recursos para apelar esa situación, para interpelar a los patrones que lo hacen. De hecho, ayer tuvimos una reunión con el Sindicato de Peones de Taxi, con cámaras, y claramente el secretario general del Sindicato de Peones de Taxi marcaba la pelea por la regularización de los trabajadores. Pero hay leyes que amparan a los trabajadores en ese
sentido. Mirá, la supuesta novedad que introduce Uber, que es esto de la tecnología, la modernidad, etcétera, no es tal. Hoy en Rosario existen múltiples aplicaciones. Hay una de ellas que tengo acá, que es Movitaxi. Sí. De hecho vemos Mostrar el celular, bueno, no sé si ¿Dónde se lo va. puedo mostrar? Ahí ya vemos un mapita, ahí, mira, justo de la cámara 3 te está enfocando. ¿Qué es Movitaxi? Movitaxi es una aplicación municipal Sí. que todos los beneficios que dice tener Uber los tiene. ¿Es como Identificar Licitaxi, no? Municipal, de gestión municipal. El autor de la iniciativa está acá, soy yo. Ah, mira, yo pensé que era acá. En abril de No fui yo, fue él, puedo dar fe. ¿Y está abril buena? de No 2017. no lo usé, la bajé recién, después te cuento. Ah, mira. El gran problema es que el municipio no la difundió. Los taxistas la han bajado, la gran mayoría lo tienen disponible, pero si el vecino, el usuario no se entera, es muy difícil que pueda entrar en pleno funcionamiento. Tiene todos los beneficios, identificar al usuario, poder saber por qué recorrido va, etcétera, bueno, todo eso. ¿Qué diferencia hay con Licitaxi con esto? No, ninguno, que es de gestión municipal. Licitaxi es Y además privado. se da en el marco, y Licitaxi también, que si bien hay cierto vacío en ese sentido, y eso sí se podría regular, pero Licitaxi lo que hace es, en el marco del sistema vigente, con los taxis y remises que existen, generar la conexión, con los taxis, perdón. Ahora bien, Cabify, que es una empresa de alguna manera competidora de Uber, está funcionando en Rosario, sin demasiado ruido, Sí. hace 2 meses que está. Ajá. ¿Qué hizo? Vino, se ajustó a la normativa vigente, puso una remisería, tiene 20 unidades de remis y utiliza la tecnología para conectar a los usuarios con el remis. La novedad que quiere introducir, que no es novedad, porque desde que existe la legislación laboral, existen los que la violan y los que intentan violarla, la novedad que introduce es estas relaciones desreguladas de trabajo. Hay una empresa de cadetería que se instaló en Rosario hace 2 meses, Globo con B corta, que hace exactamente lo mismo. Dice que relaciona al usuario, a quien necesita una mensajería, a quien necesita una cadetería, con mensajeros libres que andan por ahí, que se asocian y les reparte trabajo. Esas son relaciones laborales de dependencia. Eso es lo que oculta Uber. Eso por un lado. Y lo otro que discute Uber, de que no ha discutido Cabify porque vino Cabify, Sí. porque vino y se puso bajo la órbita de la normativa vigente, es el monopolio del Estado en materia de transporte público, que es lo que evidentemente le molesta a Garrett. Pero digo, el monopolio en el Estado, que suena terrible, a él le suena Suena y casi chavista, Sí. etcétera. Es terrible, dijo. Cualquier monopolio del Estado, de los privados. ese monopolio, sí, lo que pasa que yo creo en la competencia, en el marco de seguridad, que es lo que da el Estado, un marco de seguridad, de garantías, de que los choferes sean profesionales, que tengan que rendir, que tengan que pagar determinados impuestos, etcétera, etcétera. Lo que hace la Fundación Libertad no es defender la competencia, defiende privilegios corporativos. Uber quiere venir, instalarse como una remisería trucha y que además lo aplaudamos. Bueno. Es la remisería trucha de la Fundación Lo Libertad. escribiste y quería dejarlo para el cierre. No le contestes, Garrett, No ahora. lo contesto ahora, pero me vas a dejar de contestarle después. Sí, 15 segundos dame nomás. 15 segundos. No, 30 segundos porque le quiero preguntar a Carlos Comi cómo monitorea ese intercambio, esta diferencia que pudiera haber. Se le pregunta al presidente del ente de movilidad, ¿ustedes tienen postura tomada más allá de la legislación o no, en términos ideológicos, ¿no? ¿El Estado debe seguir regulando o debe liberar un poquito el servicio público en la ciudad de Rosario, Carlos? No, yo creo que debe seguir regulándolo porque es un servicio público justamente y la naturaleza del servicio público es legislación más importante que el derecho privado, por ende ahí aparece la presencia del Estado. ¿Cuáles son los vehículos que pueden ser taxis? La inspección cada 2 meses técnica que se le realiza, la desinfección, el carné de conductor a la persona que maneja. Mire, hablaban del Tribunal Europeo. Recién ahora el Tribunal empezaría a obligar la georreferencia del vehículo que presta, del viaje que hace Uber, cosa que tenemos aquí con el GPS desde hace años. Por eso comparto con Eduardo que se quiere presentar detrás de la modernidad y detrás de las aplicaciones cosas que la ciudad ya ha realizado, que es pionera, que vamos la semana que viene a presentar un servicio de Wi-Fi en taxis único en el país, que no tiene, por ejemplo, Uber en su intromisión de barra brava que ha hecho en la ciudad de Buenos Aires, donde entró por la fuerza y donde hay una especie de guerra en la calle entre taxistas y esta empresa, o llamémosla como sea.
Entonces, la verdad que, por favor, quedémonos con el Estado, apliquemos todo lo nuevo, apliquemos la tecnología y cuidemos el trabajo. 8.000 familias viven en Rosario del taxi. Claro que va a haber a lo mejor 8.000 nuevos aspirantes a querer manejar y hacer un ingreso extra. Pero ¿y esas personas que trabajan, qué le vamos a decir? Porque los pasajeros son uno solo. Esto no es Londres, que recibe 3 millones de turistas al mes. O 1 Te millón pregunto, de turistas Carlos, al mes. ¿pueden convivir Uber y taxis y remises truchos? ¿Se puede convivir todo, digamos, en la ciudad? Si Uber viene a la ciudad y cumple, como hizo Cabify, con la normativa, ningún problema. Si el Bien. Consejo sanciona otra normativa, Bien. esa será otra discusión. Pero Uber hoy no puede funcionar en la ciudad y solamente podría hacerlo si cumple con cada una de estas normativas. No Bien. como taxi, obviamente, Bien. porque no es un taxi, sí con toda la normativa alrededor de remises. Pero ¿cuántas chapas más de remises, cuántas licencias más podrían otorgarse? Porque, Bien. reitero, el mercado es uno solo, los usuarios son uno solo. Y aquí lo que debemos pensar en este momento tan difícil, Roberto, Sí. es no sacarle el trabajo a nadie. Gracias, Carlos. Para dentro de un ratito seguimos contigo. Vamos a escuchar después del corte a María Eugenia Schmuck, pero antes me gustó una frase fuerte. Sí, Usted- la firma Eduardo Uber- esa frase. Sí, no, porque aparte la escribió ayer. No, sí, pero digo, Yo leí. la ratifica porque yo me No, pregunto, pará. digo. ¿Es información o una provocación política? ¿Es Uber la remisería trucha de la Fundación Libertad, doctor? Roberto, claramente que no, y me parece que es un poco seria esa afirmación. Una fundación y una institución local de la ciudad que tiene más de 30 años, que tiene más años que los que tengo yo, Eduardo, que tengo 28, que ha estado antes de que yo exista y va a estar antes y después de que yo me muera. Que durante Sí, 30 años... es parte de un Durante- disparador para una discusión, porque digamos. durante 30 años, con fama nacional y fama internacional, vinimos para pichulear con Uber, es un chiste. Eso no es Uber sí, Uber no, te lo dije al principio, Sí. Roberto. El tema es las plataformas que permiten que se mejore la competencia y que se mejoren los servicios y los bienes que se ofrecen. A ver, tenemos servicios de cuarta porque no tenemos una competencia como corresponde. Y yo coincido. Pero bueno, tiene ¿pensás estar- que tiene que estar regulado el sistema? tiene que estar regulado y esa es la oportunidad histórica que tenemos aquí en la ciudad de Rosario de que se dé la discusión, de que se dé una discusión sensata, de que los concejales que uno imagina saben y conocen mucho del tema puedan aportar ese plus extra al momento de regularla y decir, hace falta que hagan esto, hace falta que hagan esto otro. Recordemos que el artículo 19 de la Constitución Nacional, Roberto lo dice hace bastante, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Entonces, podemos decir... Perdón, pero la ley regulémoslo. prohíbe los remises truchos. Hoy, Y esto no- como y- quiere y- Uber, es un remis trucho cool. Es un remis trucho. Pero hay en como la- 5.000 remises truchos en Rosario y nadie hace nada. Eduardo. No, ¿cómo no? Vamos a la puerta del casino, están de... No, pero Los perdón, monos ahí. habría que reclamarle al Ejecutivo. Acá está Carlos, en todo caso puede dar cuenta Ahora de se eso. lo preguntamos. Pero digo, hay concejales, concejalas, hay legisladores que trabajan, piensan y dedican su tiempo, por ejemplo, a intentar mejorar el sistema de transporte público. Acá te mostré una Sí. de nuestra autoría. Sí, que te Nosotros, sumo algo de perdón, eso, perdón. Roberto. Está A mí no se me ocurriría, que soy muy crítico del sistema de colectivos de la ciudad Sí. de Rosario, muy crítico, vos lo sabés, tenemos Sí, un sí, observatorio social de transporte, medimos la frecuencia, etcétera. No se me ocurriría, porque Rosario Bus presta un servicio deplorable, que efectivamente es así, habilitar a otra empresa porque tiene ganas o Sí. reformar la normativa para que pueda, Monticas, doy cualquier nombre, Sí, ¿no? No dale. importa, el Rápido Argentino, hacer los mismos recorridos, las mismas líneas, con combis, sin ningún tipo de papel que lo respalde, sin ningún tipo de control, sin la verificación técnica, sin choferes profesionales, etcétera, ¿no? Es Bien. eh, Entendimos el Bien, ejemplo. perfecto. Entendimos el ejemplo. ¿Qué piensa María Eugenia Schmuck, la concejal que quiere introducir en el... ¿Leíste el proyecto? Todavía no. recién lo acaba de ingresar, Acá. entiendo. Digo, pero la... Dociencias, nuevas licencias, me dice el productor aquí, Julián Pinto. Vamos a escuchar qué decía esta mañana a través de un video que nos envía también la concejal María Eugenia Schmuck. Yo creo que es necesario dar este tipo de debates porque en un mundo que cambia vertiginosamente, no animarse a discutir estos cambios es al menos una actitud conservadora. Por eso nos animamos a presentar este marco regulatorio de estas plataformas digitales que funcionan en la mayoría de las ciudades del mundo, con dos objetivos: proteger a los trabajadores, pero sin lugar a dudas, mejorar la calidad del servicio a los usuarios.
Si la puesta en agenda de este tema ha logrado que en las últimas 48 horas se anuncie una app local y se ponga en funcionamiento el Wi-Fi en los taxis, si todo este debate mejora la movilidad en la ciudad de Rosario, bueno, ya es un gran avance. Bueno, un gran avance. Dijo, a ver qué dicen las redes sociales, en la cuenta Twitter que tenemos, Uber sí o no. Lo tenemos ahí, por lo menos qué piensan nuestros espectadores. El 55 que sí, el 45 que no. Hay muchísimos argumentos, es el debate de los que hicimos en Viceversa que mayor participación hubo en las redes sociales. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, taxistas también opinando, los dejamos para después de la tanda. Vamos a una tanda. Eduardo Tognoli, el doctor Garrett Edwards y también Carlos Comi, el presidente de Movilidad. Bueno, vamos a hablar de los remises truchos también. Hay muchos remises truchos. Yo conozco taxistas que tienen hasta su auto particular funcionando paralelamente. No los voy a nombrar porque obviamente mantengo reserva, pero eso también funciona como una manera de obtener mayor rentabilidad al servicio público en Rosario. Bueno, la necesidad, el bolsillo y la discusión legislativa también. Vamos a hablarlo después de la tanda. Bueno, está entretenido el corte. Nos falta el cafecito nada más. ¿Llega después? ¿Cuál es el mejor jugador de la historia de News? Mejor jugador de la historia. Mirá cómo lo difícil. Vamos a debatir sobre estos dos leprosos, amigos. Y yo tengo el Tata Martino. El Tata Martino. Sí, Mirá, sí. coinciden. Mirá. Te dije que era el único que jugador, iba a campeón como técnico. Un fenómeno O sea, el Tata. Un gran vecino el Tata Martino, además. Bueno, a ver qué dice, a ver cómo se llama este hombre, referente de la Cámara de Titulares de Licencia de Taxis de Rosario. ¿Cómo se llama? José Yantosca. A ver. Fuera Uber de Argentina, porque no queremos la precarización laboral, porque no queremos la uberización de la economía, porque defendemos 10.000 puestos de trabajo, porque no queremos la concentración económica en monopolios que se llevan la plata afuera y que no dejan nada en la Argentina, porque no queremos la pelea entre trabajadores. ¿Dónde va la plata de Uber? Una plata, la porción que corresponde a los trabajadores, o como le gusta decir a Eduardo, queda aquí en la Argentina. La otra sí va hacia afuera, donde tiene radicadas la empresa, sus sociedades. Ese sería... Pero no es como me gusta decir, son trabajadores los que manejan la Bueno, y te son pregunto, aunque no les reconozca la empresa, ¿no? ¿Quién es el dueño de Uber? ¿Tiene un dueño? Es como lo dice Eduardo, una multinacional, una empresa multinacional. Uber es una empresa multinacional, tiene sede, si yo no me confundo, en Holanda o en alguno de los lugares clásicos para los temas de tributación en el exterior, que tiene una miríada de accionistas gigantesca, está muy atomizado el capital, no es que hay un dueño de Uber más allá de que haya habido fundadores originalmente. Ahora, todo esto del monopolio, porque lo habíamos dejado antes de la tanda, me parece que es muy interesante porque en eso estamos los dos de acuerdo, por lo menos en el punto de que los monopolios son malos. Los monopolios lo que generan son concentraciones de poder en las cuales unos pocos se benefician, esos prebendarios, esos rent seekers, esos buscadores de rentas, pero que lo único que quieren ponga es... en mi boca algo No, ahora te los monopolios y ahora te los buscadores de rentas. No dije que estuviera de acuerdo con lo que vos dijiste. No, yo te estaba diciendo que los dos estamos de acuerdo que los monopolios son malos. No. ¿Para Yo creo vos los que monopolios son buenos? En el ¿Son monopolio, buenos, los por monopolios? supuesto, el monopolio del transporte público, no te pongas nervioso. Me pongo nervioso. No te pongas nervioso. Nunca me El pongo transporte nervioso, público es un servicio trascendental para una ciudad. Si se cae en transporte público, como está pasando en Montevideo, como está pasando, si se cae de verdad, si se cae el transporte público, ¿Vos te podés tomar un taxi a las 3 de la mañana, Eduardo? Si se cae el transporte público, como en la ciudad de Montevideo, a ver, ¿me deja hablar? Sí. Dale, vamos. Si se cae el transporte público, como en la ciudad de Montevideo, producto de la llegada hace 2 años y medio de Uber, hay 50% menos de taxis y remises, producto de esta situación, con la desocupación consiguiente. Si se cae, los que pierden son los trabajadores. Entonces, con el dulce de que ya además el usuario de Uber que defiende a Uber a través de esa filmación de Buenos Aires aclaró que la cuestión del precio no es tan así, pero además, aun si fuera barato en un principio, después cuando se termina cayendo el sistema, como no está regulado, terminan poniendo el precio que se quiere. Nosotros tenemos una experiencia, para no irnos tan lejos a Montevideo, que es Villa Gobernador Galvez. Villa Gobernador Galvez, cuando fue la crisis del 2000, 2001, etc., tenía, antes de eso, 3 líneas de transporte de colectivo que transitaban Villa Gobernador Galvez y que alcanzaba para cubrir a toda la población.
se convirtió en el reino de las remiserías truchas. Hay más remises truchos en Villa Gobernador Galvez casi que seguramente que autos. Sí, sí. ¿Qué pasó? Se destruyó el sistema. Hoy un habitante de Villa Gobernador Galvez tiene que caminar 15 cuadras para poder tomarse un colectivo. No hay nada, no hay servicio de transporte público. Bien. ¿Quién le garantiza? ¿Los remises truchos? Como Uber, repito, que si baja con los criterios que quiere bajar, que quiere imponer con este sistema desde regulación de las relaciones laborales, ¿va a producir exactamente lo mismo? ¿Le va a solucionar el problema a los habitantes de la ciudad de Rosario? No, lo que hay que hacer es mejorar el sistema de transporte público con todas las herramientas a disposición. Pero vos fíjate qué provocación. Se mejora el servicio de transporte público, que es necesario, algo que reclama el usuario. Lo reclamamos mucho porque hay una amenaza que viene a imponer. No es así. Me voy a contradecir a María Eugenia Smunk. No es así. Esto se aprobó, y ella lo sabe porque es concejala, hace 1 año y medio, por ejemplo. Bueno, y hay muchas otras disposiciones que no se cumplen, porque yo no estoy diciendo que tenemos un buen servicio de taxi. Hay que poder pagar cortapisas, hay que poner el blindex, No se puede generalizar. Aguantamos, cachito, quedan 2 minutos. Quedan 2 minutos de programa y está mi amigo Carlos Comi del otro lado, el presidente del Ente de la Movilidad. Una conclusión, Carlos, sobre esta discusión que, confronta 2 maneras distintas de ver esta funcionalidad del servicio público. Una conclusión tuya. La ciudad está cambiando muy intensamente, estamos en el siglo XXI, en el año 2018, la tecnología forma parte de nuestra vida, pero la ciudad está absolutamente abierta y la hemos incorporado y lo estamos haciendo al transporte público. Basta circular en los nuevos colectivos de la empresa Movi, en los taxis, en los remises. Como bien decía Eduardo, es incluso anterior, a un tiempo anterior de trabajo, tiene la aplicación Movitaxi, y la verdad que lo de Wi-Fi no se hizo en 48 horas, hace 6 meses que están trabajando los técnicos del Ente de la Movilidad, a partir de que asumimos y se nos ocurrió que esto puede ser también un beneficio para el usuario, para el sector también, porque tener conectividad arriba del auto le va a dar más seguridad, que además todos los elementos que tienen nuestros vehículos, ¿no? Las camaritas, los micrófonos, nada de esto tiene Uber en la capital federal, ¿eh? También convengamos que lo que se presenta como moderno aquí atrasa 15 años. Pedirlo por aplicación también se puede hacer en la ciudad de Rosario, con esta o con otras aplicaciones que son de uso, pero la semana que viene vamos a tener una vuelta de tuerca, digamos, de masificación. Bien. Va a empezar a funcionar la billetera electrónica. Esto es un trabajo muy largo, muy intenso, que se está haciendo y que además, Roberto, ahora te permite también, hoy podés hacer cosas que hace un año no podías hacer con la conectividad, porque esto cambia todos los días, pero estamos en ese cambio. Carlos, gracias por venir, abrazo grande para vos desde la redacción de rosario3.com. Bueno, conclusión, doctor Eduardo. Roberto, está muy claro y lo veíamos recién, se dieron cuenta de la posibilidad de que llegue algo nuevo, algo que ahora está funcionando mejor, que nadie dice tampoco que sea perfecto, y de repente todos esos cambios supuestos que ya tenían o que iban a poner, ahora despiertan. Estuvieron durmiendo el sueño de los justos mientras nosotros los usuarios y los consumidores nos veíamos perjudicados con el mal funcionamiento del sistema. Netflix, Spotify, Airbnb, Despegar, Mercado Libre, TripAdvisor. El futuro ya llegó hace rato, Roberto, lo quieran ver o no, y ojalá que lo vean y que tengan la discusión seria que se merece, que me parece que se está iniciando. Conclusión, Eduardo. Netflix, Mercado Pago, etcétera, no son servicios públicos o no abrevan en el rubro de los servicios públicos. Los servicios públicos tienen una normativa que lo regula. ¿Para qué? Por la seguridad de los usuarios, por la seguridad de los choferes, por la estabilidad laboral y los derechos laborales de los choferes. Esta empresa, Uber, hoy puede venir a Rosario, pero tiene que hacerlo con la normativa vigente. Lo que hoy está haciendo es intentar extorcar a la población y a los concejales para que, si no le hacen un trajecito desastre a medida, va a venir a la fuerza de todas maneras. Bien. Bueno, pues que venga, habrá que atenderlo como corresponde a una remisería trucha. Yo puedo hacer una cosita. Me gusta mucho que vos insistas que el taxi es un servicio público. Por supuesto. Porque hemos tenido una historia muy larga en la ciudad de Rosario donde los taxistas, muchos empresarios vinculados al mundo taxi, han asumido su unidad como una empresa privada y lo han manejado de la manera que se le cantaba. Para eso hay leyes y ordenanzas que, pero no si siempre el Estado pudo con la ordenar normativa eso. Lo tiene que castigar. Pero no siempre lo tiene que castigar. No siempre el Estado pudo ordenar. Conocemos innumerables historias de eso. Ojalá que esta discusión sirva para que realmente este concepto de que el taxi es un servicio público pueda aplicarse en beneficio del usuario, que muchas veces padecemos
peleas de muchachos que por un viaje más, un viaje menos, o no pueden parar en determinada esquina, o se organizan libremente sin la intervención del Estado. Y tengamos en cuenta también la situación social que estamos viviendo. Hoy, ¿por qué hay peleas a los puños en la calle entre taxistas, remiseros y remiseros truchos? Entonces, no estamos discutiendo en Zurich, estamos discutiendo en Rosario, en la Argentina de Macri, que nos lleva a este tipo de situaciones. Y hay una discusión que a mí me gustaría que el mundo taxista lo discuta. Podemos pelear con Uber, contra Uber, que es algo ciertamente distante, y tener la solidaridad o la sensibilidad de una ciudad. Pero no podemos pelear contra los remiseros truchos que están muchas veces en la puerta del casino porque sus dueños pelean con otro lenguaje. Un lenguaje más hostil, un lenguaje más criminal, un lenguaje que a muchos no les gusta ver. Los remiseros que hoy operan en las inmediaciones del Casino de Rosario pertenecen a un sector del delito que nadie quiere ver. Y eso también es un problema enorme. Vos lo dijiste bien, un sector del delito. Y estamos hablando de infracciones a la ley. Entonces, ¿por qué vamos a aplaudir a una empresa que quiere entrar de la misma manera? Que entre bajo las normas que existen, como hizo Cabify. Muy bien. Eduardo, gracias por venir. No, gracias a vos. Mucho talento el tuyo. Igual el tuyo, doctor. Muchas gracias, Eduardo. El doctor Garrett Edwards. Hay más preguntas. A ver cómo termina esto. ¿Qué pensabas vos del otro lado? A ver. 58 que sí, 42 que no. Fue subiendo a lo largo del programa, me parece. Vos sabés. Mirá cómo se fueron convenciendo. Lo convenciste a todo, Garrett. Sos un fenómeno. Ya lo sé, gracias. Bueno, acá, mucho piropo. Una pregunta, dos respuestas distintas. No logramos que haya encuentro, pero bueno, la idea es que nos encontremos miércoles tras miércoles. Gracias por acompañarnos.